Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1, Nacido diferente. Lo siento, señorita, esto es muy raro, pero su hijo nació sin un huevo de bestia espiritual. Normalmente se forma a partir de energía celestial cuando nace un niño, pero no encontramos ninguno en absoluto. Su hijo solo necesitará domesticarlo. Él mismo una bestia si lo desea en el futuro. El raro suceso inesperado para Clark fue uno de muchos. Cuando Clark abrió los ojos por primera vez no estaba seguro de qué pensar. Su mente era un desastre. Tenía fragmentos de su memoria de un mundo que no parecía coincidir con lo que estaba viendo ahora. Podía comprender la forma en que hablaba la gente y comprendió que la mujer que acababa de ayudarlo a traerlo a este mundo lo había hecho sin el equipo médico necesario. Las cosas se pusieron aún más raras cuando comenzó a escuchar los términos, bestia espiritual, domesticación de bestias e incluso matanza de bestias. Estas cosas le eran ajenas pero parecían sacadas de un videojuego. Lo que fue aún más, fue cuando vislumbró el pequeño lagarto marrón en el hombro del hombre alto. Por supuesto, el hombre alto era su padre. Clark no había aprendido su nombre pero podía ver el cabello castaño alborotado y la barba desaliñada de color castaño. Los músculos eran un rasgo familiar aparentemente junto con la alta estatura. Algo que hizo que Clark se emocionara cada vez más antes de notar el extraño fenómeno que ocurría ante sus ojos. Felicidades. El usuario ha sido seleccionado aleatoriamente para renacer. La suerte de tu alma es mayor que la de otras, dándote la ventaja de una nueva vida después de la muerte. Conviértete en quien deseaste ser toda tu vida. El sistema de domesticación de espíritus se activará dentro de 15 años. Por favor, sea paciente y alimente bien su cuerpo anfitrión. Esta será la penúltima comunicación antes de que el Señor de la Creación active el sistema. Esa única burbuja de palabras semi-invisibles flotó antes de convertirse en una pequeña letra flotando en el rabillo del ojo de Clark. En segundos comenzó a recordar la mayor parte de su vida y cómo solía desarrollar videojuegos con amigos antes de un desafortunado accidente en el que su laboratorio se incendió. Él y un grupo de estudiantes quedaron atrapados por el incendio eléctrico que falleció ese mismo día. No fue algo raro. De los miles de millones de personas que habitan el planeta, muchas murieron. Fue natural. Sin embargo, renacer fue, como decía el mensaje, un hecho afortunado. Clark tomó una decisión allí mismo. Haría lo que decía la burbuja de palabras. Entrenaría duro su joven cuerpo y estaría listo para ganar su sistema. ¿Y qué si acaba de escuchar que no tiene una bestia espiritual? ¿A quién le importaba? De todos modos ni siquiera entendía lo que eso significaba. Aprendería, entrenaría y llegaría a ser lo mejor que pudiera hasta cumplir 15 años y adquirir el sistema con el que había sido bendecido. No importa que no tenga una bestia espiritual. Si fuera como la mía o la tuya terminaría con un lagarto marrón o una tortuga rosa. Son débiles y nos ayudan en nuestro trabajo pero no tan grandes. Un trato en el ancho mundo. Él podría tener la oportunidad de domesticarse el uno al otro día. ¿Quién sabe lo que será cuando crezca? El padre de Clark solo tuvo palabras suaves y tranquilizadoras. El hombre alto que era mostró una gentileza inesperada que calmó cualquier temor que tuviera su esposa en recuperación. Sé que tienes razón, pero puedo sentirlo. Intentará convertirse en un domador de bestias como lo era mi padre antes de retirarse. Aunque es extraño, siento que no estás solo. Tuve el mismo sentimiento cuando estaba alrededor de Mary y su recién nacido. Su hija tenía un nuevo espiritual que parecía una perla. Con solo estar en la habitación, podía sentirlo. La esposa lo atribuyó al cansancio después del parto, pero juró que vio una forma extraña del rabillo del ojo flotando cerca de su hijo. Estos pensamientos pronto fueron olvidados. Los años siguientes estuvieron llenos de locura. Mareas de bestias llegaron hacia su reino de Ariel pero ninguna pudo romper sus defensas. Sus domadores de espíritus eran poderosos y podían defenderlos.
Lo básico en la escuela resultó ser nada para Clark. Antes de lo esperado ya estaba enseñando a otros. Ya fuera hablar, escribir o incluso matemáticas, Clark era el mejor de la clase. Incluso en ciencias, donde muchos niños tenían dificultades, a él le iba mejor. Era un tema muy nuevo que no muchos estudiaron desde que las guerras de las bestias tuvieron prioridad. Convertirse en un verdadero domador de espíritus era el objetivo de todo niño. No estudios y académicos. Todo explicaba el razonamiento de que el mundo entero que vio Clark era tan medieval. En este mundo de fantasía con poca o ninguna tecnología, Clark estaba construyendo una base para que la gente creciera. También se estaba asegurando de estar en la cima de su juego cuando el sistema terminara de reunir energía para activarse. Observó con entusiasmo la cuenta regresiva del cronómetro todos los días. A veces se encontraba mirándolo con indiferencia mientras sus compañeros de clase hacían nacer y crecer sus bestias espirituales a su alrededor. Los cuerpos de sus compañeros de clase crecieron y se hicieron más fuertes para reflejar el crecimiento de sus bestias espirituales. Clark apenas logró mantenerse al día con el entrenamiento físico durante sus periodos de crecimiento acelerado. Todos lo miraron con asombro cuando descubrieron que no tenía ninguna bestia espiritual al nacer. Solo eso lo convertía en un imán para llamar la atención. Algunas buenas y algunas malas. Aquellos con celos en sus corazones sintieron que Clark debería ser expulsado de la escuela ya que hablaba sin parar de querer ser un domador de bestias en el ejército. Otros lo idolatraban por el arduo trabajo que realizaba todos los días y que lo diferenciaba de los demás. Recuerden, todos ustedes han llegado al final de la educación básica. Las pruebas para pasar a la educación orientada a la profesión que desean deben tomarse durante su descanso de una semana. Si no lo hacen, no podrán ingresar al último año de educación ante el mundo real. El anciano profesor terminó la última clase del día de Clark. Clark había crecido bien a lo largo de los años y tenía rasgos decentes. Puede que no haya alcanzado la estatura de su padre, pero contaba con músculos definidos, cabello castaño esponjoso y los mismos ojos azules que tenía su padre. Parecía haber adquirido el ingenio rápido y la actitud decidida de su madre. O al menos eso es lo que le dijo a todo el mundo. En realidad, era el hecho de que hoy era su 15º cumpleaños y estaba viendo cómo se hacía realidad el sistema que había estado esperando abrir durante años. En el momento en que Clark llegó a casa, se atrincheró en su dormitorio. Sus padres estaban en el trabajo y aún no llegarían a casa hasta dentro de unas horas. No es que se perderían su cumpleaños, pero su familia no celebró mucho. Estaban demasiado sensatos para estresarse al extremo durante un solo día. En cambio, pasarían juntos una agradable comida familiar y crearían vínculos. El último segundo transcurrió en el cronómetro y el pequeño sobre se sacudió antes de abrirse nuevamente en una burbuja. El sistema ha ganado suficiente energía para activarse. Felicitaciones al nuevo anfitrión, Clark Stormwood. El sistema ha analizado la vida pasada y se ha adaptado al formato adecuado. Habrá múltiples funciones para que las utilice el host. El tutorial ahora comenzará. Capítulo 2, Hermanos. Primera función: análisis. El anfitrión puede observar cualquier bestia espiritual o bestia y obtener información básica sobre ella. Puede variar desde sus fortalezas, debilidades e incluso métodos de crecimiento. Este es el regalo clave que puede utilizar el anfitrión para fortalecerse junto con sus bestias domesticadas. Segunda función: búsqueda. El usuario tendrá misiones que se generarán en función de sus deseos e ideales. El sistema creará estas tareas con recompensas del sistema. El dios de la creación le dio al sistema esta habilidad particular para permitir que el anfitrión se esfuerce a grandes alturas y un día brille como las estrellas que el creador pasó tantos eones construyendo. Tercera función: gacha aleatoria. La función gache es una de las funciones más vistas en la vida anterior del anfitrión. Se observó que las funciones del videojuego con esto funcionaban mejor y causaban muchas emociones en los jugadores. Por lo tanto, el anfitrión puede guardar boletos de las misiones para usarlos en el gache para obtener materiales, equipo de protección e incluso otros premios maravillosos. El sistema dejó de hablar y dejó la pantalla para que Clark la mirara. Él estaba asombrado. Esto era lo que había estado esperando.
15 años de absorber energía y el sistema con el que había sido bendecido estaba aquí. Sin embargo, su habilidad de análisis ya estaba reaccionando. No era algo que Clark esperaba. Eclosión del huevo de la bestia espiritual, 5 minutos. Este es un huevo de bestia espiritual desconocido. Por su apariencia invisible, se espera que tenga el atributo fantasma mítico que se cree que se encuentra en una entre 1.000 millones de bestias espirituales. Este huevo se une y se crea cuando el huésped, Clark, nació. El sistema insta al anfitrión a vincularse con él, ya que será la base de toda la fuerza de los anfitriones. El sistema pospuso la incubación de esta bestia espiritual para permitir la máxima nutrición antes de eclosionar. Tengo uno. ¿Qué quieres decir con que tengo uno? Pensé, no, espera, esto es genial. Clark estaba extasiado. El resto del sistema no era nada en este momento. Tenía una bestia espiritual, ya era un domador y tenía un atributo mítico de huevo de bestia espiritual. Lo habían pospuesto para obtener una nutrición adecuada, que era aún mejor. Eso significaba que eclosionaría con una calidad mucho mayor que la de otras bestias espirituales que eclosionarían las personas. Y como Clark ya tenía 15 años, podía comprender mejor cómo mantener a esta bestia espiritual y guiar su crecimiento usando el sistema como muleta. Todo salió tan perfectamente que Clark sintió como si todo esto fuera un sueño. Además de todo esto, el Señor de la Creación, quien quiera que fuera, le había dado un sistema con función gache. Lo más frustrante pero sorprendente de cualquier videojuego que Clark pudiera recordar vagamente de su otra vida. Fue difícil delimitar todos los detalles de cómo era su vida antes de convertirse en Clark. La información básica permaneció mientras que algunas cosas eran solo sueños confusos. En su aturdimiento, Clark se dio cuenta de que había desperdiciado los 5 minutos. El sonido del crujido reveló una forma extraña en el aire. El huevo previamente invisible se volvió gris y mostró membranas agrietadas. Luego, la cáscara del huevo comenzó a romperse y aparentemente se derritió en el aire. Lo que se reveló fue una extraña forma blanca. Pareces un pequeño globo con una aterradora sábana cortada encima. ¿Qué eres? Una suave carcajada pareció resonar por la habitación cuando la cosita se giró hacia Clark y mostró el oscuro vacío dentro de su boca. La aparición cliché de un espíritu llamó la atención de Clark. Había visto muchas cosas similares hechas para asustar a los niños pequeños en su otra vida antes de que le dieran una segunda oportunidad. Pequeño espíritu, primer nivel, rango mítico. Este pequeño espíritu acaba de nacer y está loco por ver a su compañero después de haber tardado tanto en nacer. El pequeño espíritu se encuentra en el estado más débil del ranking de niveles. Existe un potencial extremadamente alto para que se convierta en un espíritu rey si se lo guía adecuadamente. La mejor manera de que el pequeño espíritu crezca es consumir los espíritus de otras bestias caídas. También puede consumir directamente la energía de los núcleos de las bestias junto con materiales únicos que tienen energía espiritual. Las habilidades distintivas de este pequeño espíritu son la invisibilidad, la risa resonante y el mordisco escalofriante. Puede ganar más aumentando su fuerza o evolucionando si cumple con los requisitos adecuados. Parece que podría ser muy travieso. Te llamaré demonio. Un pequeño demonio escondido en las sombras esperando agarrar a alguien. El pequeño espíritu parecía adorar el nombre. Se convertiría en el diablo que podría atacar y vencer a cualquier bestia que se atreviera a acercarse a él y a su compañero. El anfitrión ha nombrado y comenzado a vincularse con su bestia espiritual. Como recompensa, el sistema había concedido 10 sorteos gratuitos en el gache. Esta es una recompensa única. A partir de ahora, el sistema requerirá que se completen misiones. Buena suerte. El anfitrión ha activado la primera misión. Felicidades. Misión, el sueño de un domador de espíritus. Vaya a la siguiente evaluación y apruebe con gran éxito para obtener una licencia de domador de espíritus de nivel principiante. El anfitrión asegurará un camino hacia una educación superior y la búsqueda de su sueño de ser un domador legendario o superior. La recompensa se determinará después de que el sistema sea testigo de las acciones del anfitrión. Eso es exactamente lo que iba a hacer de todos modos. ¿Verdad, Debbie?
Clark ya tenía un apodo para su pequeño espíritu, Diablo. Quería tener un apodo lindo que coincidiera con la apariencia adorable que veía ahora. Estaba seguro de que Debbie aprobaría el examen con facilidad. El pequeño espíritu ya estaba alimentado por la energía de Clark. Se movía por la habitación en destellos mientras inconscientemente usaba su invisibilidad. Puede que Debbie acabara de nacer, pero ya había sentido las emociones de Clark durante años. Desde el día en que nació, Debbie también lo fue. El hecho de que estuviera en el huevo no significaba que se le hubiera escapado algo. Cada momento que Clark y Debbie habían estado juntos. Oh, espera, eres una niña. No, niño. Puedo sentirlo, eso nos hace hermanos. Seremos socios y conquistaremos el mundo. Solo prepárate para esa prueba. Nos dirigimos allí de inmediato. La ciudad tiene personal ocupando el edificio del domador de espíritus en todo momento. Podemos realizar la prueba en medio de la noche si queremos, pero primero, veamos de qué se trata este problema. Ojalá haya seguido. Yo aquí. Los recuerdos de jugar juegos de gache para conseguir nuevos personajes y objetos estaban frescos en la mente de Clark. Pensó en abrir el sistema gache y se encontró con una nueva burbuja ante sus ojos. Capítulo 3. Demasiado joven. El menú del gache tenía el cielo vacío. Había 10 estrellas representando los 10 boletos que Clark había recibido como regalo del sistema. Estas eran las cosas que formarían parte de lo que sea que el sistema creara para él. Debbie se movió y flotó sobre el hombro de Clark. Estaba interesado en lo que sucedería. No podía ver las mismas cosas que Clark, pero sabía que Clark le mostraría algo grandioso. La suave risa no le infundió miedo en absoluto a Clark, la encontró entrañable y cálida. Dibujar. Clark gritó levemente para intentar estimular su suerte. Observó cómo las estrellas comenzaron a brillar más. Lentamente se formaron formas en el aire y comenzaron a caer. Un suave brillo los rodeaba como si acabaran de caer del cielo a su habitación. El anfitrión ha usado 10 billetes para sacar del gache. Como la primera vez que sorteamos, el anfitrión recibió un artículo raro garantizado. Máscara fantasmal común. Tiene la capacidad única de ocultar la identidad del anfitrión y coincidir con la bestia espiritual compañera del anfitrión. Capa fantasmal común. Combina con la máscara fantasmal, lo que permite al usuario esconderse mejor en áreas oscuras, polvorientas y con niebla. Pantalones fantasmales comunes. Guantes fantasmales, comunes. Todos los artículos eran ropa. Parecía que los primeros tiradores habían tenido suerte de conseguir un atuendo común completo con algunos repuestos. Sería perfecto para pasear en el futuro fuera de las murallas de la ciudad. Iba a ser un domador de espíritus. Si llegara a la cima sería inevitable que enfrentara desafíos y gente cruel. Era prudente tener una manera de ocultar quién era. Pero lo que llamó plenamente su atención fue una pequeña esfera con humo blanco y negro en su interior. Pequeño orbe espiritual raro. Este es un orbe que posee el alma de una bestia salvaje débil. Es raro que el núcleo de una bestia albergue su alma y no solo su poder. Esto lo convierte en un material ideal para ayudar al crecimiento de bestias tipo fantasma o no muertos. Es el refrigerio perfecto para ti, Debbie, tómalo. Mientras Debbie tragaba el pequeño orbe espiritual, Clark observó cómo se desarrollaba una niebla a su alrededor. Debbie creció levemente y tuvo algunos detalles más visibles. Casi se podría decir que Debbie podría tener algo de pelo en la cabeza y en lugar de los oscuros ojos negros como agujeros había más luz dorada dentro de ellos. Como Debbie estaba terminando la absorción, Clark se movió para guardar la ropa para cuando la necesitara. Agarró el anillo de almacenamiento básico que todos tenían. Fueron entregados a todos los ciudadanos y solo podían contener lo básico. Un domador de espíritus recibiría uno más grande que podría contener a las bestias que cazaban en la naturaleza junto con los materiales. Estos anillos también funcionaban como identificación y solo podían ser vistos por aquellos con la autoridad adecuada y la misma persona a la que pertenecían. Fue una excelente manera de ayudar a los ciudadanos y al señor gobernante de la ciudad. Mostró la prosperidad de Ariel. Repasar todo una y otra vez le permitió a Clark comprender completamente el sistema que había adquirido junto con el nuevo socio que nunca había podido ver.
La risa resonante atormentaría a un oponente y lo confundiría. Mientras que la invisibilidad permitiría a Debbie acercarse y usar el mordisco escalofriante. En el gran esquema de las cosas, el mordisco escalofriante no parecía ser una habilidad que realmente usara hielo. En cambio, drenaría la vitalidad del oponente mordido. Ayudaría a Debbie a fortalecerse, pero también debilitaría cada vez más al oponente, haciendo que fuera más fácil domesticarlo, capturarlo y derrotarlo para adquirir núcleos de bestias y más energía del alma para alimentar a Debbie. Una vez que Debbie estuvo lista, Clark le indicó a Debbie que se volviera invisible. Los dos salieron por la puerta dejando una simple nota para sus padres. Clark estaba demasiado emocionado para llegar al examen y convertirse en un verdadero domador de espíritus con licencia. A partir de ahí podría ingresar como estudiante a la Academia de Domadores de Bestias para graduarse en educación específica superior después de 4 años. Las calles estaban decayendo y casi vacías. Era el final del día y pronto sería de noche. Pero para Clark fue más fácil atravesarlos hasta su destino. Normalmente se concentraría en las tiendas y aprendería más sobre el mundo. Tenía que llenar su mente con el conocimiento más relevante para mantenerse a la vanguardia cuando el sistema se desbloqueara. Ahora que lo tenía, finalmente podía perseguir sus verdaderos objetivos y vivir un poco más libre. Podía perseguir el sueño que había nacido cuando despertó en este nuevo mundo de infinitas posibilidades. El edificio para los domadores se dividió para que los domadores experimentados hablaran con el personal sobre trabajos y otros temas similares, mientras que la otra mitad era para los domadores más jóvenes que estaban aprendiendo. Este era también el lugar al que se dirigía Clark para una prueba. Tan pronto como Clark abrió la puerta, descubrió que solo había unas pocas personas sentadas. La mayoría de ellos estaban esperando su trabajo específico que les exigía salir por la noche o descansar después de regresar de un trabajo escoltando a comerciantes a otra ciudad. La noche estuvo menos ocupada porque la ciudad no tenía muchas razones para emplear un gran número de domadores, a diferencia de otras ciudades que tenían bestias que se activaban durante la noche a su alrededor. Ja, mira al niño. Debe pensar que ya tiene edad suficiente para ser un domador. Necesitará un poco más de músculo para enfrentarse a las bestias salvajes. Sabes que la escuela terminó hoy para que vinieran y tomaran un examen, ¿verdad, idiota? Había 2 domadores sentados con algunas bebidas después de su día que comenzaron a discutir de un lado a otro después de que Clark entró. Bienvenido, bienvenido. Llegas un poco tarde pero tenemos personal aquí a todas horas. Debo entender que estás aquí para realizar una prueba para obtener una licencia de domador. La mujer más joven en el mostrador vestía un uniforme diferente al del resto del personal, pero Clark estaba demasiado emocionado como para siquiera darse cuenta. Tienes toda la razón. Espero que haya un examinador disponible para evaluar mi capacidad de combate. También puedo escanear mi anillo para obtener calificaciones. Clark rápidamente golpeó con su anillo la placa de metal con runas grabadas frente a él. El miembro del personal leyó las cosas mostrando una expresión de sorpresa. Entonces sígueme, tus calificaciones hablan por sí solas. Espero que puedas dar lo mejor de ti esta noche. Pero sabes que necesitas tus bestias espirituales contigo para esto, ¿verdad? También te pediré que completes el papeleo después de tu examen. Clark simplemente asintió e hizo un gesto para seguirlo. La miembro del personal todavía lo llevó detrás del mostrador un poco confundida ya que no vio a la bestia domesticada de Clark por ninguna parte. Pero logró ignorarlo pensando que podría ser una bestia espiritual tipo vivienda que vivía dentro del cuerpo de Clark. No era raro que ese fuera el caso. Capítulo 4, uno extraño. El miembro del personal se quedó en la habitación a la que llevó a Clark. Era una sala de entrenamiento básica y abierta con suficiente espacio para que pelearan 2 bestias domesticadas. A Clark le pareció extraño que no hubiera nadie más presente. Señorita. ¿Dónde está el examinador? Oh, eso es simple. Soy yo. Me ofrecí a ayudar a mi padre y tomar este turno por él ya que nuestro examinador habitual está enfermo en casa. Esto generó más preguntas para Clark que antes. Estaba claro que ella podía ver esto y decidió poner un poco de peso. Mi nombre es Clara o mejor conocida como la espadachina de las rayas de fuego.
Un pequeño gato rojo a rayas bailaba un vals detrás de algunos equipos de entrenamiento en la habitación. Era una bestia espiritual muy rara de la que Clark solo había oído hablar en la escuela. Lince rayado de llamas, 7º nivel. Esta es una bestia espiritual muy singular y rara. El lince rayado en llamas es una bestia espiritual única que puede transformarse en un arma que mejora la fuerza del domador en un mayor grado. Las bestias espirituales de tipo mejora como estas son raras ya que no suelen tomar forma de arma. El lince rayado en llamas tiene la capacidad de transformarse en un sable que puede enviar cortes de llamas fuertes a una distancia decente. Cuanto más viejo sea el lince y más materiales relacionados con el fuego consuma, más se fortalecerá. Se sabe que los más evolucionados llegan a ser superiores a la clase rey. Clark vio más información sobre qué materiales se podrían alimentar para aumentar la fuerza del lince rayado en llamas. Sin embargo, no pudo comprender lo que eran en su totalidad. Conocía los materiales básicos, pero no los de muy alta calidad mencionados en el análisis. Pero lo que más destacó fue el hecho de que el gato era del 7º nivel. Fue muy fuerte. Hectómetros. Pareces un poco sorprendido. Puedes decir que mi pequeña querida es dura. Te contaré un secreto. Ella es del 7º nivel. Ese es el extremo superior del domador de espíritus. Si planeas tomar esto en serio y obtener una alta evaluación de mi parte, entonces deberías mostrarme todo lo que tienes. No todos los días asumo un turno aquí. El miembro del personal definitivamente no era un miembro normal del personal. Clark tenía demasiadas pruebas ahora. Debbie, haz todo lo posible y muestra todas tus habilidades. Quiero mostrarles lo duros que somos. Clark podía sentir su vínculo con Debbie. Los dos estaban en la misma página y entusiasmados. De lo que Clark aún no se había dado cuenta era del hecho de que ahora tenía una bestia espiritual. Todo el fortalecimiento que le había faltado en su conexión adecuada durante todos estos años se había precipitado a su cuerpo. Ahora también era mucho más fuerte. Agregando que además del brutal entrenamiento que se había obligado a hacer para poder mantener el ritmo, bueno, era más de lo que sabía. Ahora, ven hacia mí y mi querida. El lince rayado en llamas saltó en el aire. Se derritió en llamas y apareció como un estoque rojo brillante del que salían llamas. El calor era intenso pero contenido. Con la intención de hacer todo lo posible, Clark no lo pensó 2 veces antes de atacarse a sí mismo. En una pelea real a vida o muerte, uno no permitiría que su bestia espiritual tomara todo el peso. Porque si no su cuerpo también se volvería más fuerte. Las artes marciales básicas que Clark había entrenado no eran nada especial. Sin embargo, Clark había escuchado la frase, ten miedo del hombre que ha practicado el mismo movimiento 1000 veces, no del hombre que ha practicado 1000 movimientos una vez. Por lo tanto, sus movimientos estaban arraigados en sus músculos. Lo básico era su fundamento. Mientras una risa maníaca comenzaba a resonar por la habitación, Clark se lanzó hacia adelante. Justo cuando parecía que estaba a punto de abordar y encontrar el extremo designado del estoque, Clark se giró hacia un lado. Su patada habría derribado a una persona normal o incluso a un domador experimentado. Este no era un domador novato que no se había registrado en absoluto en la educación superior para tomar mejores clases. Como Clara estaba un poco desconcertada por esto, perdió el sentido por un momento. Tiempo suficiente para que Debbie le mordiera el brazo. Las marcas de mordeduras que aparecieron de la nada hicieron que Clara sintiera hormigueos por todo el brazo y por todo el cuerpo. El sentimiento era peor que lo que había sentido de esta manera. No mucha gente encontraría soportable la sensación de que les arrancan su energía sólida. Había subestimado a Clark. Las llamas estallaron a su alrededor, Debbie fue arrojada hacia una pared y en el lado opuesto también estaba Clark. La reacción visceral había sido más de lo que Clark podría haber esperado y, al igual que Debbie, quedó inconsciente. ¿Qué diablos eres, niño? Clara no tenía idea de lo que acababa de encontrar. Tomé este turno para cubrir cosas aquí y encontré uno extraño. Agarró los papeles que había guardado antes en su bolsillo. Eran los registros de la identificación anterior. Descubrió que se había dicho que Clark no tenía bestias, pero en ese momento estaba mirando a una inconsciente. Uno que era demasiado raro.
Uno del que ella nunca había oído hablar. Además de eso, sabía que la patada de Clark habría sido más que un simple golpe suave como lo sería la patada de cualquier otro domador novato. Clark tenía fuerza, entrenamiento y una bestia espiritual que nadie había visto jamás. ¿Tuviste esta cosa invisible escondida toda tu vida? ¿O simplemente tomó tanto tiempo nacer como lo hace un tirano? Las posibilidades eran demasiado grandes, pero Clara redujo las posibilidades fácilmente después de leer de nuevo. No, tuviste que haberte entrenado sin lo mejor. Eso significa que también pensaste que no tenías bestias. Esa bestia tuya era invisible y en realidad no te enteraste de ella hasta ahora. Podría ser el próximo domador de bestias de nivel Dios con una bestia espiritual de nivel 10. Clara se aseguró de que Clark estuviera bien junto con Debbie. No se sentía bien tocando a Debbie, pero vio los ligeros movimientos que tendría una bestia dormida. Después de esto, se movió para tomar la documentación correspondiente. Un domador con un potencial tan alto no debería ser público. Ella se aseguraría de que Clark estuviera sano y salvo hasta que pudiera llegar a una academia adecuada con la seguridad adecuada. El mundo era un lugar desordenado. No solo sus bestias se estaban volviendo locas en la naturaleza, sino también los astutos humanos. Este niño tan emocionado necesita aprender algunas cosas. Te daré una recomendación especial. Clara comenzó a llenar una larga carta sentada en la mesa de la sala de examen. Mientras firmaba con su nombre y sellaba el sobre con una marca de cera que mostraba el escudo de su familia, un león en llamas. Los gemidos de Clark la hicieron girar la cabeza. Clara se centró en él justo cuando él se movía para sentarse. Parece que lo estás haciendo bien ahora. Lo siento, no esperaba que ese pequeño fantasma tuyo mordiera tan fuerte. Me hizo reaccionar por encima de tu nivel. Como disculpa, ya configuré tu identificación de domador. Y licencia, y una recomendación especial para mi academia. Me gradué allí hace unos años, Nova Academy. Debes saber lo difícil que es ser recomendado allí. Considérate afortunado de haber visto algo interesante en ti. Clara le entregó la carta junto con el nuevo anillo espacial y de identificación. Clark estaba demasiado aturdido para responder adecuadamente hasta que estuvo a punto de ser expulsado de la habitación. Espera, ¿quién eres? ¿Quién eres además de Clara? Yo. Soy Clara Mane. La primera hija de la familia Mane. Mi padre es el gran general con una bestia espiritual león llama escarlata de nivel 9. Capítulo 5, Familia Mourne. Clark sintió como si le hubiera caído un rayo. Lo había puesto a prueba la principal genio de su generación, Clara Mane. Había establecido un récord en el mundo conocido por el crecimiento más rápido jamás visto como domadora de espíritus. Su bestia espiritual había alcanzado el nivel 6 antes de que alguien de su edad hubiera alcanzado el nivel 3. El hecho de que ahora estuviera en el nivel 7 era espectacular por sí solo. Llegar al nivel 8 podría no llevarle los 10 años que les llevaría a otros llamados genios. Llegar al nivel 9. Una garantía a estas alturas. Pero llegar al nivel 10 era un misterio que muchos nunca podrían imaginar. Es más, Clara le había dado una carta de recomendación para llevarla a la Academia Nova. La Academia Nova. El mejor lugar para que cualquier domador estudie en todo el país poblado. Por eso los domadores habían podido sobrevivir y construir ciudades. El director y el equipo de estimados profesores eran todos domadores de nivel maestro. Se pensaba que algunos podrían tener bestias domesticadas de nivel 9, acercándolos o en la lista de domadores de nivel semidios. Llegar a ese punto significó que tenían fuerzas para caminar hacia la naturaleza y echar raíces para que una ciudad creciera. Por encima de eso, si alguien lograra convertirse en un domador de nivel Dios con una bestia de rango 10, entonces podría construir un reino. Más allá de eso, nadie había llegado nunca. Parecía que la esperanza de vida humana simplemente no era lo suficientemente larga como para tener el potencial para hacer tal cosa. Debbie se había aferrado al hombro de Clark y todavía estaba atontada. Acababa de participar en su primera pelea y había sido duramente derrotado. Sin embargo, esto no fue algo malo. El poder detrás de ese único estallido de llamas lo asombró. No solo Clark, sino ahora Debbie,
tuvo el extraordinario sueño de poder utilizar un simple ataque sin objetivo para alejar y derrotar a cualquier enemigo. Querían ser más fuertes que Clara. Querían luchar por convertirse en el mayor talento de la ciudad. Mientras caminaba a casa después de la prueba, Clark jugueteó con el nuevo anillo espacial de identificación. Le pareció extraño que Clara no le hubiera quitado el básico como debería hacerlo normalmente. En su examen, descubrió que su anillo espacial en realidad había sido mejorado con nueva magia. Era más grande y tenía la licencia de domador novato configurada. Sin embargo, el segundo anillo espacial era diferente. Tenía el nombre Phantom grabado en su interior. El espacio interior era mayor, y más aún, había una licencia de domador experimentado. Junto a la carta, había una nota dentro. Esto es por tu propia seguridad. Si alguna vez te sientes inseguro de tus acciones mientras viajas a la Academia Nova, usa una capa que cubra tu rostro y usa este alias. Yo personalmente lo resolví por ti. No me decepciones, Clara. Las cosas que Clara había hecho en ese corto tiempo eran demasiado para que Clark las creyera. Sentía que acababa de descubrir un nuevo y brillante camino. Alguien que pueda guiarlo hacia un futuro mejor. Debbie, sé que estás absorbiendo la energía espiritual que obtuviste al morder a alguien con un alma más fuerte que nosotros, pero nos apresuramos a casa para decirles a mamá y a papá que no volveré a trabajar una vez que me gradúe de la academia. La energía que Clark desplegó hizo que los pocos repartidores que estaban a esta hora de la noche parecieran confundidos. Pero eso había hecho que Debbie volviera a concentrarse. Clark había salido más tarde de lo previsto y estaba seguro de que sus padres estaban esperando que llegara a casa. Corriendo a toda velocidad, Clark esquivó los pocos carruajes tirados por caballos mientras contenía la risa. Estaba dolorido por haber sido completamente derribado durante la llamada prueba, pero no sintió nada de eso. Estaba demasiado feliz. Esto era lo que había deseado durante tanto tiempo y ahora podría eliminar todo el estrés que habían soportado sus padres al preocuparse por su futuro sin bestias. Niño. Detente ahí. El guardia que atrapó a Clark y lo levantó sorprendió a Debbie y lo hizo volverse invisible. No puedes ver las llamas. Toda la calle está en llamas. Quédate aquí y espera a que llegue el capitán con su halcón gota de lluvia. La orden fue como una bofetada. Clark había estado avanzando tan rápido que estaba cegado por la realidad. El cielo era de un naranja brillante frente a él. Toda la calle estaba en llamas. Cada hogar, cada tienda, cada puesto de frutas. Estaba todo en llamas. El calor fue suficiente para secar el aire y quemar la piel de quienes miraban. ¿Realmente puedes creer que esto pasó? Ese mocoso de la familia Mourne fortaleció su salamandra roja nuevamente, provocando otro incendio. Hay personas que viven. Cállate. Si alguien te escucha, te pondrán 6 pies bajo tierra. La familia Mourne invertirá dinero y poder en esto para borrarlo nuevamente como causas desconocidas. Podemos reconstruir las tiendas. Las voces enojadas se atenuaron al darse cuenta de la amenaza que tenía una de las familias más fuertes en esta ciudad. Pero Clark había dejado de escuchar. Los guardias lo vieron atravesar la línea mantenida para mantener a todos a raya. El sprint ya no estuvo lleno de alegría. Tenía miedo y pánico pintados en su rostro mientras aceleraba el ritmo. Clark podía sentir el aire quemando sus pulmones mientras pasaba junto a cualquier guardia que intentaba llevarlo a un lugar seguro. Su casa no era la más elegante ni la más grande, pero era suya. De pie frente a las brillantes llamas amarillas y naranjas sin ver a sus padres, Clark se preparó para entrar corriendo. ¿Y que si tuviera recuerdos de su vida pasada? ¿Y que si tuviera un segundo par de padres? Eso significaba que no sintió amor cuando vio sus caras sonrientes. No significaba eso que esperaba verlos todas las mañanas. Eso no significaba que esta era su maldita familia y que les daría el mundo. Gotas de lluvia escalofriantes comenzaron a caer a torrentes a su alrededor. Los graznidos del halcón gota de lluvia rompieron sobre las llamas provocando que se elevara el humo y que los incendios se extinguieran. Los ciudadanos que habían sido obligados a abandonar sus hogares aplaudieron al ver llegar al lugar al capitán de la guardia de la zona para apagar las llamas.
Este era el poder de alguien de quinto rango que se especializaba en ayudar a la comunidad con la seguridad. Desafortunadamente, a Clark todavía no le importa nada su ropa empapada. No podía notar el tirón en su hombro mientras Debbie intentaba evitar que se acercara a las ruinas aún humeantes que eran su hogar. Sin embargo, no fue suficiente. Debbie podría haber sentido la energía a su alrededor debido a su especie, pero Clark estaba ciego a ella. Ojos frenéticos se posaron en los dos bultos quemados de formas extrañas. Dos formas que se asemejaban a una estructura humana. La piel se quemó de negro y el olor hizo que a Clark le picara la nariz. Junto a ellos había un huevo de bestia agrietado y ennegrecido. Mamá, papá, me conseguiste una fiera porque no tenía. Pero no te preocupes, los llevaré a los dos a una casa perfecta con personal de limpieza y todos los lujos. Pueden retirarse temprano y cuidarme. Llegar a la cima. Prometo que seré el mejor domador de espíritus que jamás hayas visto en la historia de la existencia. Las cenizas humeantes que quemaban los zapatos de Clark pronto chisporrotearon con agua, pero no fue por el halcón gota de lluvia, sino por los chorros de lágrimas que caían por el rostro de Clark. Sin embargo, ni siquiera podía sentirlos. No estaba mostrando tristeza. En cambio, había una extraña calma. Una calma que hizo temblar el aire. Incluso Debbie sintió que Clark había cambiado en ese momento. Ya no había esperanza para sonrisas y risas. Clark no dejaría escapar a la familia Mourne esta vez. El mundo está mejor sin algunas personas. Capítulo 6, ¿tendrás eso? El niño ha vuelto, pero porque está cubierto de ceniza. Los dos hombres que habían estado discutiendo antes todavía estaban bebiendo en el vestíbulo del edificio del domador. Pero ahora vieron entrar a una persona completamente diferente. La mirada casual de Clark los hizo sentir como si sus almas estuvieran siendo examinadas. Como si un monstruo pudiera devorarlos en cualquier momento. Incluso sus domesticados lagartos rocosos se encogieron de miedo al ver pasar a Clark. ¿Qué te pasa? No deberías volver aquí. Clara había estado lista para ir y contarle a su padre a quien había encontrado y que había usado su apellido para escribir una carta de recomendación para la Academia Nova. Sería un gran problema y quería asegurarse de que todo estuviera perfectamente configurado. Encontrar un joven tan prometedor a punto de ascender a la educación superior era exactamente lo que necesitaban para una ciudad que luchaba constantemente contra oleadas de bestias. Retira la carta. Entréname en su lugar. No me importa lo que cueste. No necesito nada más. Solo enséñame a ser más fuerte que tú. El tono muerto hizo que Clara se estremeciera. La marca del mordisco que Debbie le había dado en el brazo no era nada comparada con el escalofrío que le produjo las palabras de Clark. El ligero cambio en el aire cuando Debbie volvió a ser visible hizo que Clara viera que estaban sucediendo más cosas aquí. Nadie saldría de aquí con tan buenas noticias y regresaría en tal estado. El hecho de que la bestia domesticada de Clark estuviera en desorden y no pudiera quedarse quieta era claramente el hecho de que Clark estaba sufriendo un dolor extremo. Un latido espiritual era lo más cercano a su domador desde que nacieron juntos en este mundo. Sus emociones fueron compartidas con muchas otras cosas. Como Debbie sabía cómo se sentía Clark, todo lo que podía hacer era pedir ayuda a su manera. Y dado que Clark había marchado en un silencio sepulcral hacia la persona más poderosa que conocía, Debbie también le pidió esta ayuda a Clara. Sígueme y no digas una palabra aquí. Las palabras vinieron con un peso que hizo que los dos domadores cercanos se recuperaran. Una rápida mirada de Clara los hizo moverse para cerrar la puerta y cerrarla para ella. Esta era una rara ocasión en la que realmente estaban haciendo su trabajo y vigilando el piso en lugar de esperar a que sucediera algo interesante antes de irse a casa. No más bebida. Obedientemente, Clark siguió la orden. Cuando entró en una gran oficina detrás de los escritorios, Clara lo miró directamente. Pero Clark estaba acabado. Ya estaba cayendo al suelo. Ella apenas lo agarró con una expresión de confusión en su rostro. No tenía idea de que podría haber agotado y roto al tonto y sonriente chico frente a ella tan rápidamente. Entra aquí. Tengo una misión. Los dos que acababan de encerrar se apresuraron a entrar. Vayan a la casa de este chico e investiguen lo que ha sucedido.
Esta es una misión directamente de la familia Mane. Si se habla de ello con cualquier otro, yo personalmente los enterraré en el suelo. La orden ni siquiera fue debatida, la pareja se alejó corriendo mientras Clara trasladaba a Clark a un sofá cercano. Pasaron las horas y, finalmente, las voces de Clara y un hombre mayor comenzaron a despertar a Clark. No, este fue otro problema que causó la familia Mourne. Sus hijos abusan de la gente, sus mayores se aprovechan de cualquiera, y ese estúpido general lo ayuda todo el tiempo en su deseo de ser un domador de espíritus de rango 10 por encima de los demás. Ese chico vino en lo cierto. Aquí después de que fue a su casa y descubrió esto. Porque si no volvería y querría entrenamiento en lugar de mi invitación a la Academia Nova. Clara habló con acero en su voz. Eso no es nada que pueda resolverse ahora. Ya lo sabes. Hablaré con él cuando deje de fingir estar dormido. La voz ronca hizo que Clark se obligara a levantarse. Se sintió muerto. Le dolía el cuerpo pero sentía el interior vacío. Lo único que sintió fue un ligero escalofrío en el brazo donde Debbie se había aferrado esperando a que despertara. Tú eres Clark Stormwood. Un niño sin bestias hasta hace poco. Obtuviste la recomendación de mi hija para la Academia Nova y recientemente has perdido mucho. Sé lo que quieres. He visto esos ojos en los hombres cuando miran a sus seres queridos. Masacrado por bestias salvajes enloquecidas obtendrás tu venganza, pero no ahora, no seas tonto y arrojes una piedra a un gigante. El hombre que hablaba era más grande que cualquiera que Clark hubiera visto. Había un gran abrigo cubierto de piel que casi hacía que el hombre pareciera un león en forma humana. Mis hombres investigaron. Sé exactamente lo que pasó y cómo. No me miren como si fuera a decir mentiras. Deben conocerme, soy el general Mane. Mi hija envió noticias urgentes de un posible genio que probó. Ahora yo volveré a esta noticia. No recibirás entrenamiento de mi hija ni de mí. Te enviaremos a la Academia Nova y te dejaremos encontrar tu propia fuerza. Cuando sea el momento adecuado, nos devolverás las inversiones que realizamos. Estoy en desacuerdo con la forma en que actúa el general Mourne y su familia. ¿Entiendes? Te vuelves más fuerte y logras estar a mi lado. Entonces limpiaremos la basura que está contaminando esta ciudad. El repentino rugido cuando el general se puso de pie finalmente rompió el rostro helado de Clark. Pequeñas lágrimas cayeron mientras Clark endurecía su corazón ante ese sentimiento de vacío. La sensación desgarradora donde su amor había sido reemplazada por una rabia que parecía querer que se precipitara hacia la muerte, pero el general Mane había ofrecido una alternativa. Una forma de cortar el problema de raíz. Una forma de evitar que esta tragedia se repita una y otra vez. Hijo, yo mismo quiero matar al hijo de la familia Mourne. Ese es el único requisito que quiero. Borraremos su alma de esta tierra. El puño de Clark se apretó con tanta fuerza que la sangre goteó de su palma. Debbie reaccionó e hizo todo lo posible por calmar a Clark, pero todos pudieron ver que Debbie tenía la misma rabia. Él también había percibido y sentido a la familia que lo rodeaba mientras era invisible en forma de huevo. Había sentido el amor que Clark compartía entre su familia. Y podía sentir el vacío sin fin donde había estado su amor. Una elección sabia. La tendrás. Tendrás la justicia adecuada, y lo juro bajo el nombre y título del general León Mane. Haré que mi hija te lleve a una casa de huéspedes que tenemos. Ella te dará lo que necesitas. Te enviarán directamente al campo de pruebas de la Academia Nova. Tienes una recomendación, pero también necesitarás que te acepten adecuadamente. Tienes unos días para prepararte, te recomiendo que lo hagas. Clark apenas pudo responder antes de que el general le hiciera un gesto a Clara. Se levantó y sacó a Clark por la puerta. Recuerda las palabras de mi padre. Él siempre es fiel a ellas. Obtendrás lo que necesitas. Cuando llegue ese día, finalmente podrás relajarte. No llegué a donde estoy hoy porque me detuve. La familia Mourne es la razón por la que mi madre ya no camina por esta tierra. Tengo la misma promesa que tú y mi padre hicieron una vez, eliminaremos el veneno corrupto de esta ciudad. Clara dejó de hablar en ese mismo momento.
El trío caminó en silencio por las calles mientras el sol salía en el aire y la gente comenzaba a despertar de su letargo. Clark no necesitaba más información. Encontraron sus emociones compartidas, su odio compartido. Daría a luz una fuerza a la que nadie podría resistir. Los rumores se difundieron rápidamente cuando la gente se despertó. Los acontecimientos que provocaron el incendio de una calle de casas y tiendas se explicaron como si una antorcha se dejara demasiado cerca del heno. Nadie tuvo la culpa. Nadie sería castigado. A los pocos que preguntaron qué pasaría se les dijo que la familia Mourne se había ofrecido gentilmente como voluntaria para ayudar a los ciudadanos a reconstruir. Capítulo 7, Estilo de batalla. Clara había acompañado a Clark a una casa cercana al edificio del domador. Era un lugar de muy alto nivel lleno de muebles lujosos. Una criada lo había llevado a una habitación de invitados donde se había desplomado para dormir. No quería despertar. Pesadillas de llamas y gritos lo atormentaban. Habría quedado atrapado en ellos si Debbie no le hubiera empujado el hombro para despertarlo. Una vez despierto, Clark sintió todo de nuevo. La aplastante pérdida de todo lo que tenía. Cuando murió en su vida pasada, no sintió nada hasta que despertó en este nuevo mundo como un bebé. Pero ahora entendía cómo debió haber sido para su familia en aquel entonces. Debe haber sido como un infierno sin fin. Clark estaba recibiendo este dolor y tenía las herramientas en sus manos para hacer algo con respecto a la causa de este dolor. Diablo, tú y yo seremos más fuertes. Aplastaremos cualquier oposición y ascenderemos más alto. No somos solo un domador de espíritus y una bestia espiritual. Somos los más fuertes del mundo. Solo tenemos que llegar allí. Está garantizado. Debbie sonrió ampliamente. Estaba mucho más feliz de ver a Clark canalizar las emociones que arrasaban en su interior para fortalecerse y corregir estos errores. No me importa qué límites debamos romper o qué líneas cruzaremos. Seremos mejores y lo haremos mejor que la familia Mourne o cualquiera como ellos. Clark no fue ingenuo. Sabía que en el mundo había más de una familia de villanos corruptos. Incluso si él mismo se convirtiera en un villano, lo haría con alegría para evitar que otros se convirtieran en ellos. Misión: sueña con un domador de espíritus. Se han calculado las recompensas, el anfitrión ha recibido 3 boletos de gache. Por favor, retire sus recompensas. El sistema ha otorgado 2 boletos adicionales por intrigar la mirada atenta de un anciano experimentado conocido como el máximo genio de la ciudad. Clark observó las palabras en la pantalla y supo que significaban una cosa: mayor fuerza. Dibujar. Su voz era ronca pero aún así habló en voz alta. Sintió que era una suerte hacerlo. Necesitaba usar todo lo que tenía para conseguir lo mejor. Agua curativa común. Esta es agua de un manantial de maná muy potente. Tiene la capacidad de reponer el agotamiento y las lesiones menores del entrenamiento. Piedra del alma agrietada, poco común. Esta es una piedra del alma rota. Alberga una energía mínima para que la consuma una bestia espiritual de tipo fantasma. Es mejor para reponer energía después de una batalla. Guía de meditación fantasma, única. Esta es una guía única para esta forma única de meditación. Esto no se clasifica según los medios habituales porque es más valioso o menos valioso cuando lo tienen diferentes personas. La información se descargará automáticamente en el cerebro del anfitrión. Clark sintió una aguja afilada perforar su cráneo y luego una sensación cálida fluyó a través de él. Era como si alguien hubiera comenzado a prender fuego a su mente desde adentro antes de que desapareciera repentinamente. Esto es increíble. La guía de meditación fantasma sería inútil para cualquier otra persona que no fuera él. Tenía una bestia espiritual tipo fantasma. Podría meditar y utilizar esta meditación para comprender mejor los vínculos de su alma con el alma de Debbie. No solo fortalecería su vínculo, sino que también los fortalecería al compartir energía espiritual. La fuerza vital que tenía Clark también sería la de Debbie. No eran simplemente 2 seres, eran uno con 2 cuerpos. Los acercaría más que cualquier bestia espiritual a su domador de espíritus. Misión: demostrar tu valía. Has logrado captar la atención del máximo genio de la ciudad y de un general dentro de la ciudad.
Te han tendido una mano dándote la oportunidad de ser mejor en todos los sentidos. Impulsado por tus pérdidas, levántate y muéstrales que han tomado la decisión correcta. Aprende el estilo de batalla carmesí de la familia Mane y haz lo tuyo antes de que termine la semana. Recompensas, actualización del sistema, menor, 1 hora de meditación mejorada. Las recompensas fueron suficientes para mostrarle a Clark el camino que debía tomar. Necesitaba aprender y adaptar movimientos para adaptarse a él y a Debbie. ¿Cómo lucharía Debbie con todo su potencial si Clark fuera un debilucho? Conocía los conceptos básicos de defensa personal, pero nunca había sido lo suficientemente rico como para tener un estilo de batalla familiar. Tenía acceso a esa técnica, por lo que necesitaría aprenderla y adaptarla a su forma de luchar. Señor Clark, la joven señorita lo está esperando en la sala de entrenamiento cerrada. Por favor, use la ropa reservada para usted. La criada que Clark había estado ciega al aparecer habló. Ella había entrado silenciosamente a la habitación y colocado la ropa hace apenas unos segundos. Espera, antes de irte. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Clark podía sentir la rigidez en su cuerpo y sabía que no era normal dormir toda la noche. 3 días, señor Clark. La señorita Clara tenía un domador de espíritus con un caballo de agua que lo controlaba. Curaron las quemaduras menores que tuvo antes de limpiarlo. Si se me permite agregar, puede hablar conmigo si necesita algo. Espero que pueda superar esto. La criada sabía claramente lo que había sucedido. Clark estaba seguro de que los miembros del personal de la casa también lo sabían. La pequeña familia Mane había traído a un extraño que tenía apenas 15 años y estaba a punto de elegir la educación superior. No era una situación normal. Sin mencionar que el barco apareció cubierto de cenizas y quemaduras. Cualquiera podría sumar 2 y 2. El sistema dijo que había encontrado una mano acercándose a mí. Era correcto. Clark murmuró antes de levantarse y quitarse la ropa de cama holgada que llevaba. Se puso unos pantalones que le quedaban mejor y una camisa confeccionada con telas sabiamente tejidas. Se doblaría fácilmente alrededor de las articulaciones para mantener un rango de movimiento completo. Debbie, vayamos a buscar a Clara. Ya hemos perdido el tiempo y necesito demostrarle que puedo respaldar mis palabras. Seremos mucho más fuertes. Los pasillos por los que pasó Clark estaban prodigados de pinturas y muebles de alta calidad. Finalmente, la pareja llegó a una puerta grande. Una vez abierto, los sonidos de la madera golpeando la madera eran fáciles de escuchar. Clara estaba golpeando rápidamente un estoque de madera contra un muñeco de madera. Pequeñas astillas se rompieron creando una gran pila a su alrededor. Este fue un entrenamiento para que ella trabajara en el control y la precisión de sus golpes. Clark podía darse cuenta fácilmente ya que apuntaba a los puntos débiles. Finalmente estás aquí. Bien. Me he aburrido entrenando solo. Esta habitación es donde dormirás, entrenarás y comerás durante la próxima semana. Te verás obligado a quedarte. Espero que recuerdes cómo se sintió esa cama. Clark sabía que hablaba en serio. Le daría a Clark exactamente la oportunidad que él pidió. Este libro muestra las formas del estilo de batalla de la familia Mane. Te permitimos estudiarlo aunque no seas miembro. No compartas esto con nadie nunca. Lo recuperaré después de que lo leas una vez, así que recuérdalo. Clark miró el desgastado libro rojo. En la portada decía, estilo de batalla escarlata. Esta era la forma que la familia Mane apreciaba en sus corazones y pasó generaciones refinándola. Eran conocidos por el estilo de batalla agresivo y brutal en cualquier pelea. Incluso sus aliados temblarían al sentir el calor producido. Puede ser un estilo que espera que uses llamas hasta cierto punto, pero deberías encontrarle uso. Espero que lo hagas tuyo en lugar de seguirlo ciegamente. Clara dio un paso atrás y observó a Clark mientras él se sentaba y comenzaba a leer. Capítulo 8, haz lo suyo. Los formularios eran muy simples de entender. Se centraron principalmente en el juego de pies necesario para acercarse y alejarse de un oponente. Fueron agresivos y mostraron cómo un cuerpo debe permanecer listo en todo momento para atacar una sola debilidad.
La forma en que estaba dibujado el cuerpo le recordó a Clark a un gato esperando para saltar. Mientras Clark estudiaba, perdió la noción del tiempo. Estaba grabando cada página en su mente como si nunca pudiera volver a verla. Lo cual era cierto, Clara había dicho que lo retiraría. Pero mientras lo leía se dio cuenta de que muchos de los estilos mencionaban el uso de llamas de una bestia domesticada alineadas con ellos. Esto sería ideal para Clara, cuya bestia espiritual tomó la forma de un estoque. Puede que no hubiera existido en ese momento, pero Clark juró que podía sentir el estallido de llamas que lo había derribado durante la prueba. Debbie, no podemos usar llamas, necesitaremos descubrir algo más para usar juntos. Como Debbie había estado mirando cuidadosamente por encima del hombro de Clark, vio dónde debía estar. Por lo tanto, cuando Clark se levantó y comenzó a copiar el juego de pies, Debbie igualó la posición. Cada vez que Clark adoptaba su propia postura, Debbie se movía para igualarlo. Mientras lo hacía, la pareja sin querer comenzó a meditar. Se movían como un solo ser y no por separado. Así era como debían ser un domador de espíritus y una bestia espiritual. El profundo vínculo entre ellos se formó el día en que nacieron. Era más apropiado decir que eran dos cuerpos con un alma. Este niño está teniendo una iluminación. Se sentó allí leyendo durante 6 horas y luego se puso de pie y comenzó a tener una iluminación. Clara solo había pasado por esto una vez. Fue cuando la obligaron a entrenar durante 3 semanas seguidas. Su padre le había mostrado su fuerza mientras estaba libre de sus deberes. La había inspirado a luchar por alcanzar el nivel en el que se encontraba ahora. Cuando finalmente comprendió su propia técnica con su lince rayado en llamas en forma de sable, cayó en la iluminación. Durante el periodo de 10 horas, encontró la manera de moldear perfectamente su nueva técnica con sus movimientos. Era exactamente lo que necesitaba para pasar al siguiente nivel. Clark se giró y se movió siguiendo los pasos. Se agachaba y se lanzaba hacia adelante como si llevara una daga o una espada corta. Con cada movimiento, Debbie cambiaba de dirección y comenzaba con una risa escalofriante. Estaba practicando la oportunidad de causar inquietud y confusión a su oponente. Le permitiría a Clark realizar un ataque sorpresa o tener una oportunidad. La energía que fluía entre la pareja estaba siendo extraída de la piedra del alma agrietada. Debería haber sido para ayudar a Debbie a recuperarse más tarde. Sin embargo, el acto de entrenamiento combinado con la meditación fantasma fue suficiente para requerir que sus cuerpos se obligaran a sanar. Clark ni siquiera dudó en sacar el frasco de agua curativa de su bolsillo. Sintió que si no lo hacía colapsaría antes de comprender lo que estaba tratando de captar. La sensación de energía entre él y Debbie estaba fuera de su alcance. Fue frustrante. Se burló de él y de lo que deseaba. Debbie. Muérdeme. Clark sintió que necesitaba motivación. Simplemente abofetearle la cara o golpear la pared no bastaría. Necesitaba sentir el verdadero dolor del alma. Para sorpresa de Clara, vio que Debbie mordía con fuerza el hombro de Clark. La expresión del rostro de Clark coincidía con la que Cara había tenido cuando Debbie la mordió. Pero pronto se volvió frío como una piedra. Fue suficiente para que toda la sala de entrenamiento sintiera como si hubiera disminuido su temperatura. Una risa aterradora salió de la boca de Clark y Debbie. Se habían combinado perfectamente en su entrenamiento. Sus cuerpos se movían de un lado a otro cambiando ligeramente sus movimientos. Los pasos de Clark parecían volverse cada vez más suaves mientras sus manos se movían con movimientos menos dramáticos. Estaba usando más energía de su cuerpo para impulsar sus movimientos. Podía sentir cómo se desvanecía. Pero esto fue genial. Le encantaba la sensación. Clark sintió que realmente se había aferrado a esa energía burlona que sentía fuera de su alcance por un momento nuevamente. Cuando Clark de repente se acercó al muñeco de entrenamiento, Clara no estaba segura si Clark había perdido su forma para el arte de batalla carmesí o si había comenzado a adaptarse. Mientras su puño volaba hacia el muñeco de madera, Clara encontró la respuesta. Hubo una extraña onda, una que Clara había visto alrededor de Debbie cuando era invisible. El crujido de respuesta fue el cuerpo principal del muñeco de madera. También fue seguido por el sonido de Clark cayendo directamente sobre su espalda.
Finalmente llegué al primer paso de tu entrenamiento. Iluminación, cambiar las artes de batalla de mi familia y usar tu primer ataque con la energía compartida entre tu bestia espiritual y tú. Clara miró a Debbie, que también se había encontrado flotando sobre Clark inconsciente. La pareja había consumido toda su energía. Y solo tomó 15 horas seguidas para lograr todo esto. ¡Qué monstruo! Clark sonrió mientras le decía a una criada que fuera a buscar comida. Iba a tomarse su tiempo para entrenar mientras Clark se recuperaba. Luego empezarían todo de nuevo. Tan pronto como Clark se despertara y comiera algo, Clara vería cuánto tiempo podía aguantar. No habría manera de parar hasta que ella estuviera satisfecha o él se arruinara. Con el paso de los días, Clark no vio ni un solo rayo de sol. Ya había desarrollado algunas técnicas básicas de defensa personal que le habían ayudado. Ahora, había tomado el estilo de batalla escarlata como propio, pero con un toque diferente. Clark pudo aprovechar la energía que compartía con Debbie. Al hacerlo, perdió sonido en sus pasos y se sintió más ligero. Era como si él no estuviera realmente allí. En cambio, era similar a Debbie que flotaba por la habitación. Cuando Clark canalizó esta energía hacia su puño, descubrió que podía forzarla hacia afuera. El resultado sería una sensación de cambio en el centro de su ser mientras su objetivo recibiría una enorme cantidad de daño concentrado. Otra vez. Ponte detrás del muñeco y fuerte luego al siguiente. Clara había montado una serie de muñecos. Clark estaba usando su energía para moverse hacia sus puntos ciegos. Sus ataques necesitaban aplastarlos uno tras otro o de lo contrario Clara dijo que terminaría con su entrenamiento. Debbie se rió y se movió junto con Clark. Mientras Clark golpeaba, Debbie mordía. Su invisibilidad permitió el combo perfecto 1-2. El ataque de Clark causaría daño mientras que el de Debbie quitaría energía. Los dos podrían causar una cantidad decente de dolor y daño a la vez para hacer que su oponente se rompiera. Mental y físico daño. Mantén esos pasos fantasmales tuyos en movimiento. Sin dudarlo y nunca te detengas. Si te detienes, mueres. Clara envió una rápida ráfaga de llamas hacia afuera, lo que hizo que Clark esquivara debajo. Esto había impedido que Clark redujera la velocidad hasta detenerse después de cada ataque. Vamos. Un golpe más enfocado. Clark se ponchó y escuchó el último crujido del muñeco. Cayó en pedazos frente a él. 6 días, 14 horas. Ese es el tiempo que te tomó poder usar esos dos movimientos. Si no te hubieras desmayado tantas veces desde que llegaste aquí, diría que lo habrías aprendido mucho más rápido. Buen trabajo. Mañana nos dirigimos a la Academia Nova. Puedes dormir en una cama esta noche. Clara se alejó, ocultó su sonrisa impresionada del jadeante Clark. Debbie, lo hicimos, lo hicimos. Clark apenas podía recuperar el aliento. Una doncella corrió hacia él para darle agua antes de dirigirlo a un baño recién preparado. Capítulo 9, actualizado. Misión, demostrar tu valía. El anfitrión ha completado la misión ganándose la admiración del genio más importante de la ciudad. Se ha visto que puedes aprender las artes de batalla de la familia Mane y luego adaptarlas a tu propia forma. Has demostrado que tienes el potencial que se veía que existía dentro de ti antes de este día. El usuario había sido recompensado. La próxima hora que el usuario medite, tendrá efectos mejorados para fortalecer su vínculo con la bestia espiritual que lo acompaña. El usuario recibió una actualización menor del sistema. Esto requerirá que el sistema tenga una hora de inactividad mientras el Señor de la Creación desbloquea la función del sistema. Clark descubrió que ya no podía sentir la sensación plena de tener el sistema. Cuando miró a Debbie, todavía recibió información sobre él, pero no pudo intentar atraparlo. De todos modos, no es que tuviera entradas para ello. Debbie, mientras limpiamos, meditemos y aprovechemos esta hora. Podemos sentirnos cómodos con la técnica y el aumento de fuerza que podemos compartir entre nosotros. Debbie dejó escapar una suave risa en señal de acuerdo. Su cuerpo aterrizó sobre la cabeza de Clark mientras estaba en el agua tibia del baño. Meditar utilizando la técnica de la meditación fantasma fue esclarecedor. La energía no era solo entre Clark y Debbie.
Estaba entre los núcleos de su ser. No solo impulsó a Clark a adaptarse y crecer físicamente, sino también espiritualmente. Le ayudaría a resistir los ataques de la mente junto con las batallas de la vida real. En general, la hora en el baño resultó ser la mejor manera para que Clark fortaleciera sus cimientos. Solo tuvo una noche antes de que Clara lo llevara a la Academia Nova. Un suave golpe hizo que Clark notara que su meditación se había ralentizado. Había pasado una hora antes de que se diera cuenta. Vamos, Debbie, vamos a vestirnos. La pareja salió del baño y regresó a la suave cama donde se habían despertado hace una semana. Clark podía sentir que su cuerpo ya era diferente después de adaptarse completamente a tener su propia bestia espiritual. Por muy pequeño que fuera, tenía músculos con gran potencia para alguien de su edad. El sistema ha sido actualizado. La nueva característica desbloqueada es la de seguidores, inteligencia del sistema mejorada. Operación activada con éxito. Inteligencia mejorada. Esa es la característica. Clark tuvo la sensación de haber visto esto antes. Correcto. El anfitrión ha obtenido acceso a la función de orientación. El anfitrión ahora podrá conversar directamente con el sistema cuando sea necesario. Felicitaciones por completar tu segunda misión. Por favor, lea sobre la próxima misión generada. Ja. Eso es perfecto. Puedo volverme más fuerte más rápido con un poco de guía. Un paso más hacia mí. Clark se sintió muy vivo en ese momento. El Señor de la creación, quien quiera que fuera, había dado un gran regalo. Clark podría usar esto para fortalecerse más rápido y vengarse de la familia Mourne. Misión: la recomendación no es suficiente. El usuario ha sido bendecido con una carta de recomendación. Sin embargo, esto no es todo lo que se requiere para ingresar a la Academia Nova. Es el mejor lugar al que puede acudir cualquier domador de espíritus y debe ser tenido en alta estima. Demuéstrales a los profesores de la Academia Nova que mereces estar allí más que nadie. Recompensa por aceptación de clase básica: 2 boletos para atraparte. Recompensa por aceptación de clase avanzada: 2 boletos de gache, 3 piedras de alma rotas, un agua curativa. Aceptación de clase elite: 5 boletos de gache, 5 piedras del alma rotas, 5 aguas curativas, 1 hora de meditación mejorada. Aceptación, coma. Clark estaba demasiado emocionado después de ver que las recompensas podían ser tan buenas. Ser aceptado en la mejor clase, la clase elite, le daría grandes recursos para volverse más fuerte después de un duro entrenamiento. También podría darle algo bueno del gache que podría usar fácilmente. Quería un arma que coincidiera con su nuevo estilo de lucha. ¿Qué son estos signos de interrogación? Sistema, lo mantienes oculto. El usuario no puede ver esta recompensa y requisito debido a la falta de acceso al sistema. El usuario puede descubrir esto y el sistema se actualizará si es necesario. Bueno, que así sea. Debbie. Vamos a dormir temprano. Quiero estar listo para superar los exámenes de ingreso a la Academia Nova. Entendido. Seremos los mejores allí, por lo que serás invisible todo el tiempo hasta que sea necesario. Los ojos de Debbie brillaron dorados en la oscuridad de la habitación. La pareja estaría lista. Levántate. Ni siquiera la criada puede despertarte. ¿Qué crees que es esto? Una posada elegante. Clark sintió que su cuerpo se aplastaba antes de desplomarse. Clara había venido a despertarlo después de que la criada le dijera que aún no estaba despierto. Estoy despierto. Estoy despierto. Clark se puso de pie a toda prisa. Estaba en posición de lucha tan pronto como logró recuperarse de la caída al suelo. Al menos recuerdas cómo mantenerte en posición. Vámonos. Tengo un carruaje que nos llevará a la academia. ¿O preferirías caminar? La pregunta no parecía tan simple como parecía. Si caminamos, tendremos que parar en algún lugar. Si usamos el carruaje, me perderé algo importante. Las preguntas de Clark podrían haber sido numerosas, sin embargo, Clara pareció ver lo que necesitaba de él. Entonces caminaremos. Si aparecieras en un carruaje con el escudo de mi familia, serías un gran objetivo para toda familia prominente o niño codicioso.
Sígueme. Clara dejó a Clark atrás. Una vez que Clark se apresuró a ponerse la ropa adecuada, encontró a Clara afuera. Se movían por las calles antes de que él pudiera siquiera responder. La noche anterior había dormido mejor que cualquier otra noche. Todavía existían las pesadillas de llamas quemando a sus padres, pero ahora llegó a ellos un rayo de esperanza. La imagen de un espíritu enorme destrozando las almas de los enemigos en realidad hizo que Clark descansara más tranquilo. Algo que no mucha gente encontraría reconfortante. ¿Puedes contarme sobre? No. Lo experimentarás de la misma manera que todos deberían hacerlo. Sin expectativas de lo que está por venir. Hay penalizaciones enormes si conoces el contenido de la prueba de antemano. Incluso el mejor talento encontrado fallaría o sería excluido de las clases básicas para siempre. Esta era una forma de que la academia controlara a quienes ingresaban y los juzgara de manera justa. Más aún, impediría que cualquier familia prominente entrara por la fuerza. Muchas de las bestias domesticadas de los miembros del personal pudieron monitorear las verdades preguntadas a los estudiantes potenciales al ingresar. Esa es la puerta principal. Te dejo allí. La puerta era sencilla. Era grande y estaba conectado a una pared que conducía a la pequeña montaña donde vivía la Academia Nova. La puerta estaba abarrotada por muchas de las personas que dejaban a los estudiantes potenciales. Ya que Clark no había llegado en carruaje. Clara y él no eran vistos juntos. Fue perfecto porque todos miraban a los que bajaban de los carruajes o eran despedidos por los guardaespaldas. Ya veo por qué querías que caminara. Clark hizo una pequeña pausa. Aprecio lo que has hecho por mí. Te mostraré lo que puedo llegar a ser. Por favor, espérame. Pronto estaré a tu lado. Clark avanzó sin esperar a que Clara respondiera. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Te estaré esperando, chico. Eres la última pieza del rompecabezas que necesitamos para acabar con esos bastardos. Clara se acercó a la multitud hacia un grupo de profesores bien vestidos. Los sonidos de estudiantes potenciales murmurando y chismeando llenaron los oídos de Clark. Sintió que Debbie se agarraba invisible a su hombro para permanecer cerca. Nadie se molestó en mirar a Clark. Sus ojos escanean a las bestias domesticadas tanto como sea posible. Ninguno podía ver a Debbie, por lo que Clark supo que tenía una ventaja. Eso fue hasta que vio una extraña bestia espiritual flotante con una joven sencilla. Capítulo 10, Chico Rico. Clark susurró en su mente que el sistema identificara a la bestia espiritual que flotaba junto a la chica que lo vio. Medusa que brilla intensamente. La medusa resplandeciente es una bestia que habita en el bosque. A menudo cazada y atrapada para usarla como ingrediente de medicinas, la medusa luminosa tiene capacidades tanto curativas como dañinas. Si bien se jacta de producir baba curativa, también produce venenos. Los zarcillos son muy rápidos a pesar de que el cuerpo se mueve lentamente por el aire. El atributo secundario de la medusa con picadura luminosa es espiritual, por lo que puede vincularse con la vida para evitar la muerte. Es extremadamente débil a los ataques basados en fuego, mientras que es resistente a los ataques basados en la oscuridad y la luz. Tienen el potencial de convertirse en una medusa de gran corona. Clark leyó la descripción de la bestia espiritual. Sintió que la niña estaba sintiendo a Debbie a través de su conexión con la medusa. Era la única manera de que su mirada se fijara en ellos. Debbie, evita a esa chica. No queremos tratar con ella todavía. Podría causar problemas. Saber que alguien podría olfatear a Debbie mientras él era invisible hizo que Clark se sintiera incómodo. Su mayor carta de triunfo en este momento era el simple hecho de que tenía un ataque sorpresa perfecto para cuando estaba en batalla. Mira a estos débiles. Todos creen que tienen la oportunidad de ingresar a la academia cuando solo los verdaderos domadores de espíritus pueden perseguirlos. La risa burlona provenía de un grupo que había llegado en un carruaje poco después. El chico rubio que hablaba vestía ropa que parecía nunca haber visto suciedad. El zorro de cola blanca a su lado parecía no haber necesitado nunca preocuparse por ensuciarse el pelaje. Y ese es con quien iremos a hablar. La mirada del niño y sus dos amigos hizo que Clark quisiera sentir arcadas. Eran escoria rica y abusiva.
Pero eran perfectos para que Clark los usara a su favor. Tu zorro de cola blanca es increíble. Puedo decir que alguien de tu categoría ha dedicado mucho tiempo a cuidarlo. El acto pareció funcionar perfectamente. Por supuesto. Mi familia no podía hacer nada más que lo mejor. Tienes buen ojo. Soy Randolph, estos son mis amigos. Randolph dejó que su ego se hiciera cargo y comenzó a alardear directamente ante Clark. Pero Clark no escuchaba ni una sola palabra. Espero que no te importe, pero me vendría bien alguien fuerte como tú durante el examen. Verás, solo tengo una débil bestia de las sombras como mi bestia domesticada. Ni siquiera puede abandonar mi sombra debido a la hora del día. Pero puedo ofrecer información importante en el comercio. Estudié muchas bestias solo para esta prueba. Clark estaba jugando sus cartas para que los tres chicos bailaran en su palma. Tus amigos tienen sapos voluminosos. Pueden crecer y potencialmente evolucionar hasta convertirse en grandes sapos con garras con las cuentas de barro y moscas plateadas adecuadas. Luego, tu elegante zorro de cola blanca puede convertirse en un zorro de cola partida si le das de comer una rara piedra lunar que tiene estado sentado a la luz de la luna durante 10 años. La mayoría no conocería los materiales utilizados para hacer evolucionar adecuadamente a una bestia domesticada a su nivel más alto. Esto hizo que Clark fuera valioso. Oh. Un tipo estudioso entonces. Puedo decir que trabajarás bien con nosotros si sabes dónde pararte. Las palabras tenían más significado del que hablaba Randolph. Pero fue como Clark quería. Entiendo, señor Randolph. Me pararé justo donde pueda oírme. Clark se puso de pie y se inclinó levemente. Randolph se alegró mucho de ver que alguien veía su grandeza como debía ser. Aquellos que vienen a ingresar a la Academia Nova. No deben descansar hasta llegar a las puertas. Prepárense para la lectura de las reglas. La voz que resonó era exigente. Nadie sintió que pudiera siquiera intentar hablar sobre ello. Había un peso profundo que repelía la idea misma. El silencio se apoderó de los potenciales estudiantes que conversaban y los padres se alejaron. Sabían que no se les permitiría acercarse a la puerta ahora que estaba a punto de comenzar. Regla número 1. Sobrevivir a cualquier precio para subir a la entrada de la academia. Regla 2. Todo vale. La supervivencia no es un juego sino una forma de vida que todo será seguido desde la creación. Regla 3. Aquellos que no sobrevivan o no lo logren dentro de las 24 horas fracasarán para siempre y perderán su oportunidad de ingresar a la Academia Nova. ¿Recomendación o no? Las reglas eran simples. Pero dijeron mucho. Clark tuvo el presentimiento de que la prueba sería así. Profesores observando desde rincones invisibles mientras todos competían para llegar a la entrada de la academia. Todos querían un lugar dentro de esos muros, así que ¿por qué no dar todo lo que tienen para obtenerlo? Ven. Nadie se atreverá a ponernos un dedo encima con mi familia detrás de mí. Randolph caminó entre la multitud de estudiantes potenciales con Clark y sus dos lacayos detrás de él. Clark ya estaba empezando a sonreír. La mirada confusa de la chica de la medusa captó los ojos de Clark antes de cruzar la puerta. Había algo en la chica que gritaba que Clark debería ocuparse de ella. Si ella sintiera a Debbie, sería mejor que se deshiciera de ella. Ella podría arruinar su carta de triunfo. Ella podría evitar que él se fortalezca y obtenga la justicia que su familia merece. ¿Ves? Ninguna de esas basuras sin valor pensó que podrían seguirnos. Sabían que no eran dignas. Randolph infló su ego con la ayuda de sus lacayos. Pero Clark estaba concentrado en lo que veía más adelante. Araña pata de aguja más adelante. Segunda rama a la derecha. Clark dijo esto haciendo que los tres miraran y distinguieran la araña gris en los árboles. Estaba esperando para saltar sobre ellos. Tienes buen ojo. Vale la pena la protección que te daremos. Randolph se jactó de su sabia decisión de permitir que Clark se mudara con ellos una vez más. Mátalo. El zorro de cola blanca de Randolph escupió un soplo de viento fuerte que cortó a la araña por la mitad. El ataque fue el único que tuvo el zorro de cola blanca por el momento. Pero era mortal para presas débiles como la araña con patas de aguja.
Eso fue más fácil que hacer que esos débiles se rindieran en el camino hasta aquí, jefe. Uno de los lacayos empezó a reírse. Bueno, no podíamos permitir que cualquiera entrara a este examen pensando que podría tomarlo. ¿Qué pasaría si tuvieran suerte y lograran ingresar a la academia? Empañaría mi buen nombre. Randolph levantó la cabeza y se dio unas palmaditas en el pecho. La forma en que lloraban cuando golpeabas a sus bestias espirituales hasta convertirlas en pulpa era demasiado preciosa. Ojalá pudiéramos verlo de nuevo. El otro lacayo se unió. Ninguno de los dos notó que Clark le daba instrucciones silenciosas a Debbie. El único indicio que tuvieron de que las cosas se estaban poniendo raras fue cuando escucharon el comienzo de la risa. Los suaves sonidos de las risas jugaban una mala pasada en sus mentes. La creciente risa siniestra en un tono cada vez más alto. La risa atormentadora de un demonio en las sombras. Niño, ¿qué es esto? ¿Dónde está la bestia responsable? Encuéntrala para que podamos matarla. Randolph le ordenó a Clark que hiciera el trabajo sucio. Desafortunadamente para Randolph, Clark ya había retirado el puño. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.